Nuevamente Ezequiel presenta la palabra de Jehová. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Cuál era el problema de ellos? Profetizaban de su propio corazón. Y que Dios tenga misericordia del hombre que se pone de pie en el púlpito y pasa el tiempo presentando sus propios puntos de vista y no presenta la palabra de Dios, ya que él debe tener el respaldo de la palabra de Dios. Algunos de nosotros cometemos equivocaciones en la interpretación. Creemos que a veces nosotros también cometemos una equivocación aquí y allá, pero debemos aclarar que estamos tratando de interpretar la palabra de Dios. Y sabemos que cuando cometemos un error, hay bastantes personas que nos dejan saber que estamos equivocados. Pero lo importante, amigo oyente, es presentar la palabra de Dios. Esta gente estaba presentando lo que ellos pensaban. Lo que ellos estaban haciendo era presentar las ideas de cómo hacer amigos e influenciar a la gente, el poder del pensar positivamente, y que uno puede llegar al final por sí mismo, que uno puede depender de sí mismo, que uno no es una persona pecadora, que es una persona magnífica. Ese era su mensaje. Eso es lo que ellos estaban esparciendo. Eso es lo que decían esos profetas mentirosos. Estaban tratando de decir que todo andaba bien en Jerusalén. Veamos ahora lo que dice el versículo 17 de este capítulo 13 de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Tenía que enfrentarse contra ellas. Y continúa diciendo en el versículo 18, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? De paso, digamos que cuando se dice que Nimrod era un gran cazador del Señor, eso quiere decir en realidad que él era un cazador de las almas de los hombres. Y eso es lo que estos cultos son. Tratan de cazar las almas de los hombres. Ahora las mujeres tienen parte en esto. Con ellas sucede lo mismo que ocurría con los profetas mentirosos. Usted recuerda que el apóstol Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Usted puede notar lo que sucede aquí con esas mujeres. Nosotros podríamos mencionar los nombres de por lo menos media docena de cultos que han sido comenzados por las mujeres, pero no lo vamos a hacer. En el día de hoy se puede apreciar al espiritismo con sus médiums y las adivinas, y comúnmente hablando, las brujas. Siempre ha habido muchas de ellas, pero hoy están diciendo que lo son abiertamente. Y eso es lo que estaban haciendo esas mujeres aquí que nos menciona Ezequiel. Estaban dando amuletos. Les daban algo a la gente para que se pusieran en los brazos, para que eso evitara que ellos se enfermaran, y que eso iba a asegurar que ellos tuvieran un viaje seguro. Luego, aquí están estas almohadas que se ponen en la cabeza. Ellos se colocan algo, ¿sabe?, como un vestido. Nosotros vamos a enviarle a usted un pañuelo sobre el cual hemos orado, y usted se va a mejorar. Como si hubiera algún mérito en esas cosas, y no en el Señor. Amigo oyente, lo que podemos observar hoy no es nada nuevo. Es tan antiguo como la raza humana. Y esta gente estaba haciendo esas cosas. Ezequiel, pues, los denuncia. No nos acuse a nosotros, amigo oyente, por lo que hizo Ezequiel, y no acuse a Ezequiel tampoco, porque él está diciendo lo que el Señor le dijo que dijera. Y eso es exactamente lo que él está haciendo. Ahora, al llegar al capítulo 14, vemos que aquí se presenta un mensaje contra los ancianos idólatras, aquellos que tenían cargos en Israel. Ellos eran los líderes. Y debemos decirle, amigo oyente, que este capítulo 14 de Ezequiel, que entraremos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa, es un capítulo sorprendente, y usted podrá apreciarlo si nos acompaña en nuestro próximo estudio. Pero este hombre Ezequiel denuncia a los ancianos en frases inequívocas de cuál es la razón por la cual Dios juzga a esta gente. Y Él nos va a juzgar a nosotros también algún día por la misma razón. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.
En el día de hoy, amigo oyente, empezamos nuestro estudio en el capítulo 14 de la profecía de Ezequiel. Y en esta sección en particular, como ya hemos indicado anteriormente, el profeta Ezequiel ha tenido mucho cuidado de presentar la palabra del Señor. Los profetas mentirosos han dado una esperanza falsa a la gente, y el profeta Ezequiel tiene que oponerse a eso. El Señor aquí está dando un bosquejo en presentar un caso de por qué juzgó esa ciudad como lo hizo. Y usted puede creer una cosa, que los principios que han sido señalados aquí están vigentes aún en nuestro día. Esos principios no han sido ineficaces. Dios aún juzga a las naciones. Usted puede notar que al llegar al capítulo 14, vemos la profecía contra la idolatría tocante a los ancianos y de la segura destrucción de Jerusalén. Este capítulo 14 se puede dividir en dos partes principales. Ambas comienzan con «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo». Usted puede ver esto en el versículo 2 y otra vez en el versículo 12. Pues bien, en la primera sección tenemos el llamado a los ancianos al arrepentimiento. Y hemos notado que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es un mensaje de Dios para su propio pueblo, o para quienes han profesado ser su pueblo. Un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios. Y ese es el mensaje que encontramos aquí. Veamos qué es lo que ocurre en el versículo 1 de este capítulo 14 de Ezequiel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Ellos aparecían muy piadosos. Ellos llegaban a la iglesia con una gran Biblia debajo de su brazo, y pretendían que querían servir al Señor y querían escuchar lo que el profeta tenía que decir. Ahora en los versículos 2 y la primera parte del versículo 3, tenemos lo siguiente. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ellos eran capaces de decir, hermano Ezequiel, nosotros no adoramos a los ídolos. Es decir que ellos no tenían ningún ídolo hecho o fabricado para ellos, pero por cierto que los tenían en su corazón. Y usted puede ver esto en el día de hoy también. ¿Cuántos creyentes hoy podrían decir cuál fue el fracaso de Sansón? Él había pretendido ser el hombre de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él algunas veces, y ese era el secreto de su poder. Nunca lo fue su cabello. No hay ninguna fuerza o poder en el cabello. Usted puede ir y hacerse cortar el cabello, y eso no le va a afectar en nada. Lo interesante, amigo oyente, es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Luego llegó un día cuando salió de él, y él no lo sabía. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y siguió jugando con el pecado, y al mismo tiempo queriendo ser un hombre de Dios. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy están jugando con el pecado? Y estas personas piensan que pueden salirse con la suya. Eso no fue así, amigo oyente. El juicio es algo inevitable. Hay muchas personas que siguen las formas y los ritos de la religión, pero tienen un ídolo en su corazón y continúan manteniendo, por así decirlo, una fachada. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 14 de Ezequiel, Dios dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ezequiel, esa gente es engañadora. Ellos están pretendiendo que quieren escuchar tu mensaje, pero no lo quieren escuchar. Ellos van a atacar en el momento en que les des las espaldas. Y luego en el versículo 4 leemos, Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Dios dice, yo les juzgaré. Esta es en realidad una palabra terrible. El Señor Jesucristo la usó más que ninguna otra persona. Él dijo, vosotros hipócritas. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los líderes religiosos. Y aquí Ezequiel está hablando a los ancianos, a quienes eran los líderes espirituales de la gente. Cuán trágico es esto, amigo oyente. Dios dice, yo les voy a juzgar, y Dios juzgará a la religión falsa. Creemos que cuando una iglesia, así también cuando una persona se separa de la verdad,
Dios la juzgará. Notemos lo que dice el versículo 6 ahora. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Él les está hablando de una forma directa y clara. Él les dice, ustedes son falsos, ustedes no son genuinos, ustedes tienen ídolos en sus corazones, tienen pecado en su corazón. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y volvemos a mencionar a Sansón. Hay muchas personas que dicen, es algo terrible lo que ocurrió con Sansón. No me gustaría vivir como vivió ese hombre. No quisiera que ese juicio cayera sobre mí. Amigo oyente, tememos que muchas personas que van a las iglesias les gustaría vivir en pecado al mismo tiempo. A ellos les gustaría probar los frutos del pecado. Lo mismo que ellos están condenando en forma externa es lo que su corazón quiere hacer. Es que la vieja naturaleza que nosotros tenemos es mala. Dios dice, arrepentíos, convertíos. Él les está diciendo que se vuelvan a Él. Él está demostrando su benevolencia para con ellos. Él les está dando una oportunidad de llegar a ser genuinos. Pero ellos no quieren aceptar eso. Pasamos ahora al versículo 12 de este capítulo 14 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Porque, amigo oyente, los profetas mentirosos aún iban de un lado para otro diciendo, Dios no va a castigar a Jerusalén. Bueno, esa es su ciudad, Él la ama, Él dice que su ojo está allí. Esta gente podía citar una gran cantidad de versículos de las Escrituras. Y usted, amigo oyente, puede citar muchos versículos de las Escrituras para justificar doctrinas falsas. Pero lo interesante es que si usted pone todas estas cosas juntas, ya no es un rompecabezas. Usted tiene un cuadro completo presentado ante usted y entonces ya no puede apoyar muchas de esas teorías. Así es que Ezequiel aquí señala muy claramente que Jerusalén va a ser castigada. Y en el versículo 13 dice, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, Dios dice que Él va a juzgar esa ciudad, porque está en rebelión contra Él. Es una ciudad que se ha rebelado continuamente contra Él. Y Él les ha dado la oportunidad de regresar, pero no la aceptan. Si usted se quiere enterar de cuán directo es todo esto, amigo oyente, escuche lo que Él dice aquí. Este es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras que usted puede encontrar en la palabra de Dios. El juicio no se puede evitar. Escuche lo que dice aquí el versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Lo que él está diciendo es que si Noé estuviera en esa ciudad, y qué advertencia hubiera sido él si hubiera estado en esa ciudad, pero ellos ni siquiera escucharían lo que Noé tenía que decir. La gente no escuchó lo que Noé tenía que decir en su día. Y ese era el mundo de entonces. Ahora, ¿piensa usted que la gente escucharía a Noé ahora? Por supuesto que no. Nos divierte bastante escuchar a la gente decir a veces, ¿no es algo emocionante el ver que están buscando el arca en esa zona y que la puedan encontrar? Amigo oyente, puede que la encuentren, pero quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cuántos creyentes nuevos se logrará con eso? No creemos que se logre mucho. Aun si Noé estuviera aquí, la gente no le escucharía, no le creería. Quizá nos llamen viejos anticuados, pero amigo oyente, notemos a estas tres personas mencionadas aquí, Noé, Daniel y Job. Bien, hablemos de Daniel. Nabucodonosor escuchó lo que él tenía que decir. ¿Y qué tributo es ese? Ezequiel es el profeta, se encuentra con el remanente. Y allá en el palacio de Nabucodonosor, el primer gran gobernante mundial, tiene la compañía de Daniel. ¿Y qué tributo es ese? Esta gente sabía algo en cuanto a él. Ellos sabían que él era el hombre de Dios en ese lugar. ¿Y qué podemos decir de Job? Job fue un hombre que padeció mucho, pero aun si él se encontrara en aquella ciudad, él no ayudaría en nada. En nada. De ellos el Señor dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Ellos no podrían librar la ciudad. Y luego Dios dice en el versículo 17, «Oh, si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra,
e hiciere cortar de ella hombres y bestias, Él va a permitir que Nabucodonosor entre a la ciudad, y Él la va a destruir. Luego en el versículo 20 de este capítulo 14 de Ezequiel leemos, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Noé ni siquiera podría salvar a su propia familia en esa ciudad. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Usted recuerda que Daniel salvó un par de imperios. Sin embargo, si él estuviera en esa ciudad, él no podría ayudarles para nada. La razón por la cual Dios sacó a Daniel de Jerusalén es porque el pueblo de Dios no le quería escuchar. Sin embargo, un rey pagano en ese lugar le escucha y hace a Daniel su primer ministro. Ahora vamos a hacer una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Cuántas iglesias hay hoy donde la gente escucha la palabra de Dios? Creemos que esa es una de las razones en esta hora por la cual Dios está permitiendo que la palabra de Dios se divulgue por medio de la radio. Y Él está permitiendo este gran movimiento hacia la palabra de Dios por medio de los jóvenes en el presente, un grupo bastante grande que muchos de nosotros habíamos descartado. Sin embargo, hay muchos que escriben diciendo que se han alejado de las drogas y que han sido salvos. ¿Por qué? Por la misma razón que Daniel no era de ningún beneficio si se hubiera quedado en Jerusalén. Sin embargo, cuando él va a Babilonia, allí sí es escuchado. Ese rey pagano le escucha. Amigo oyente, si las personas en las iglesias no prestan atención a la palabra de Dios hoy, Dios va a salir a otras partes y a reunir gentes de otros lugares y a esparcir su palabra.